Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Reciban un cordial saludo desde la República Dominicana, desde la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, que tiene el honor de presentarles este seminario web de esta tarde, titulado Sistemas de Gobierno Presidencial, Parlamentario e Intermedio. Este seminario pone fin a un ciclo de conferencias que hemos venido realizando en el marco de la maestría en Administración de Justicia Constitucional de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y para hacer un cierre con broche de oro de este ciclo, hemos traído y contamos con el honor de contar con la presencia del doctor Diego Valadez, quien es abogado, jurista e investigador mexicano, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, a quien damos un cálido saludo desde el Caribe, desde la República Dominicana, y le reiteramos las gracias por concedernos el honor de acompañarnos esta tarde en este diálogo sobre un tema importante y siempre relevante del derecho constitucional. Sin duda que el doctor Diego Valadez es un representante, uno de los más importantes representantes del derecho constitucional iberoamericano, y bueno, eso lo agradecemos, poder contar esta tarde con una persona de su investidura. Brevemente, como ven ahí en pantalla, voy a compartirles un breve resumen de la biografía del doctor Valadez. Como decía, es abogado, jurista e investigador mexicano y actualmente presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. El doctor Valadez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro del Colegio Nacional, del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de la Ciencia. También el doctor Valadez es miembro correspondiente de la Real Academia Española, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina y del Seminario de Cultura Mexicana. El doctor Diego Valadez ocupó el cargo de embajador de México en Guatemala, fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal de la República y ministro de la Suprema Corte de la Nación. En la UNAM fue director de Difusión Cultural, abogado general, coordinador de Humanidades y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así que bueno, estamos ante un gran constitucionalista iberoamericano. Damos la más cordial bienvenida tanto a los alumnos de la maestría en Administración de Justicia Constitucional como a los miembros de la comunidad jurídica que nos acompañan esta tarde. Recordar que a través de la videoconferencia pueden formular sus preguntas en un chat que dispone Microsoft Teams para ir formulándolas, y entonces el equipo de la escuela, llegado el momento de trasladarlas, entonces las irá leyendo al profesor Valadez para que puedan ser respondidas. Así que nada, profesor Valadez, les reitero las gracias en nombre de esta Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana por cedernos el honor de contar esta tarde con su presencia. Así que bienvenido, y siempre deseando que una vez finalizada la pandemia, que esperamos que sea pronto, podamos tenerlo por aquí de visita en la República Dominicana. Así que un cálido abrazo y saludo virtual desde aquí. Un saludo muy cordial igualmente, doctor Suárez, y gracias por esta generosa presentación y sobre todo por la invitación que me ha hecho para poder compartir con usted y con los integrantes de la maestría algunas ideas y algunas preocupaciones relacionadas con el tema de formas de gobierno y en particular los sistemas presidencial, parlamentario y lo que puede considerarse de manera genérica sistemas intermedios. Gracias por sus generosas palabras. Me siento muy contento de estar, así sea a distancia, en su querido país. Admiro y quiero a su país, he estado varias veces ahí. Saludo también a mi querido amigo Hermógenes Acosta, que ha facilitado esta comunicación entre nosotros, y a todas las personas que están presentes en este momento. Creo que esta forma de comunicarnos también abre un nuevo estilo y permite que estemos en una cercanía
que no necesariamente es virtual por el medio, pero es real por los sentimientos que a todos nosotros nos vinculan, nos hermanan, nos hacen parte de una misma comunidad de preocupaciones y de esperanzas. El tema se enmarca en un curso que me pareció muy bien estructurado. Lo felicito a usted como director, doctor Suárez, y felicito al personal tan eficiente de la Escuela Nacional de la Judicatura, que ha promovido no solamente este curso, sino también la interacción con diferentes colegas de distintas partes de nuestro hemisferio, que hemos tenido la oportunidad de participar y de estar así más cerca de los colegas dominicanos. Cuando vi la estructura tan bien diseñada de la maestría y advertí que justamente con este tema se cierra el ciclo, como usted lo acaba de comentar, doctor Suárez, también consideré que se trata solo de una recapitulación de aspectos que son bien conocidos por parte de todos nosotros, de manera que no esperen de esta charla ninguna novedad. No voy a darles ni a decirles nada que no sepan ustedes tan bien o mejor que yo. La idea en mi caso es solo sistematizar algunos de los problemas relacionados con los sistemas de gobierno y tratar de, con este motivo, sembrar la parte preambular de lo que será seguramente un diálogo muy fecundo por lo que a mí respecta. Son muchos los criterios que se tienen por lo que respecta a caracterizar un sistema presidencial y un sistema parlamentario. No se trata de que yo en este momento aporte una definición novísima, sino solo un criterio diferenciador esencial. En términos muy generales, la característica primera, que es la fuente de legitimidad, varía en el sistema presidencial y en el sistema parlamentario. Y también varían las formas de ejercicio del poder. Digamos que son los dos grandes elementos característicos que nos permiten diferenciar un sistema presidencial de un sistema parlamentario. En cuanto a la fuente de legitimidad del sistema presidencial, es la elección directa, popular, universal, secreta. En cuanto a la fuente de legitimidad en un sistema parlamentario, me refiero a la fuente de legitimidad de quien ejerce el gobierno, es una vía indirecta, que es el Parlamento, la representación nacional. De suerte que mientras que un presidente tiene como base la participación directa de la ciudadanía para su elección, un jefe de gobierno en un sistema parlamentario tiene como origen la decisión de los electores, de los ciudadanos, pero a través de sus representantes políticos. Esta es, digamos, una primera diferencia. La segunda se refiere a la forma de ejercicio. Por la manera como fue estructurado desde un principio el sistema presidencial, la forma de ejercicio del poder ha tendido a su concentración, en tanto que por su propio origen, en cuanto al poder de los jefes de gobierno en un sistema parlamentario, la forma de ejercicio tiende a ser colegiada y con procesos de desconcentración por la responsabilidad que cada uno de los integrantes del gobierno, esto es, del gabinete que gobierna, tiene ante el cuerpo legislativo ante el que rinde cuentas. Así pues, tenemos diferencia en cuanto a la fuente de legitimidad y en cuanto a la forma de ejercicio. Esto tiene otras consecuencias también. En el caso del sistema presidencial, la investidura es automática en cuanto se reciba
la pluralidad de votos exigidos por la norma que regule el proceso de elección, y por otra parte, el periodo para el cual es elegido un presidente también es fijo, a diferencia del caso de los jefes de gobierno en los sistemas parlamentarios, donde no se puede determinar ab inicio, desde un principio, ni la duración de la legislatura para la cual se emitió el voto, si en este caso el partido dominante o el partido mayoritario no tiene mayoría absoluta, ni se puede determinar desde un principio por cuánto tiempo se prolongará la presencia de ese jefe de gobierno, porque tantas veces como los electores decidan refrendar su voto en favor del partido mayoritario o del partido que encabece una coalición, y ese partido mayoritario sostenga como su dirigente a quien ocupa la jefatura de gobierno, ese personaje podrá permanecer por un tiempo indeterminado en el ejercicio del poder. Por eso vemos, por ejemplo, en un caso vigente, el de Alemania, que la canciller Merkel ha anunciado ya su salida, pero después de 4 periodos de gobierno. Era impredecible en el momento en el que fue elegida por primera ocasión y aún en los momentos en que recibió la ratificación de su cargo, el tiempo por el cual estaría en el ejercicio del poder. Esto también introduce un elemento de diferenciación entre sistema parlamentario y sistema presidencial, porque una de las ventajas, como comentaré más adelante, del sistema presidencial es la previsibilidad de la duración de los jefes de Estado y de gobierno. Otra gran diferencia que existe y que vale la pena apuntar es que en un sistema presidencial el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. En cambio, en un sistema parlamentario, el titular del gobierno no es jefe de Estado. La jefatura de Estado se ejerce por otra vía, o bien en los sistemas monárquicos por el rey o la reina, o bien en los sistemas republicanos por el presidente de la República, que no desempeña funciones ejecutivas. Dicho esto, ¿dónde se ubica lo que podemos considerar como un sistema intermedio? Se llamaría, y se le llama de manera convencional, semipresidencial o semiparlamentario, según el sistema originario. Esto es, si es un sistema presidencial que se parlamentariza, es un sistema semipresidencial. Si es un sistema parlamentario que se presidencializa, es un sistema semiparlamentario. Bien, aquí vale la pena hacer una acotación. Hay muchos sistemas, y lo veremos un poco más adelante, en unos minutos lo veremos. Hay muchos sistemas en los cuales es difícil caracterizar de qué se trata, si de un sistema parlamentario o semiparlamentario, si de un sistema presidencial o semipresidencial. Y esto lleva a que en realidad este tipo de nomenclador que estamos usando y que se planteó en este curso es un nomenclador convencional. En realidad, cada sistema tiene su propia dinámica, con independencia del nombre que le queramos atribuir. Y lo que ya no existe en nuestro tiempo es lo que podemos considerar sistemas puros. Los sistemas presidenciales han sido objeto de incorporación de numerosas instituciones procedentes del sistema parlamentario. Y los sistemas parlamentarios han tenido también la impronta de algunas características del presidencialismo, como es el caso, por ejemplo, de la moción de censura que existe en el sistema parlamentario alemán y que ha trascendido a otros sistemas parlamentarios europeos y de otros lugares del mundo, conforme al cual, para asegurar en la medida de lo posible
que se cumpla con la legislatura para la cual los ciudadanos votaron, se establece que en el caso de la moción de censura constructiva, solo se pueda plantear la remoción de un jefe de gobierno si en el mismo acto se plantea también la persona que lo sustituirá. Esto representa un elemento de dificultad para la emisión del voto de censura porque implica que tenga que darse a la vez un acuerdo con relación al que sale y al que entra. El caso más reciente, se vio en Alemania hace años. Es muy difícil que se lleve a cabo, pasan décadas para que se lleve a cabo una moción de censura constructiva como la planteada por el sistema alemán. La idea de dificultar es justamente darle permanencia al jefe o a la jefa de gobierno, y esto tiene visos de presidencialización del parlamentarismo. Pero veamos en qué consiste el tercer género, al que podemos llamar intermedio, semipresidencial, semiparlamentario. Consiste justamente en una manera de indicar, por un lado, la fuente de legitimidad y por otro lado, la forma de ejercicio. Cuando la fuente de legitimidad en el caso de los sistemas de gobierno sigue siendo la de elección del jefe de Estado y de gobierno, estamos hablando en este punto de un elemento presidencialista dentro del sistema. Pero si la forma de ejercicio incluye modalidades de carácter parlamentario, como son la moción, el voto de confianza para el desempeño de un cargo dentro del gabinete, la existencia de un gobierno o un gabinete colegiados, encabezados sí por el presidente como jefe de gobierno, pero en el cual cada uno de sus integrantes ha sido objeto de confianza por parte del Congreso o Parlamento, y ante ese Congreso o Parlamento responde y puede ser también objeto de una moción de censura, que también varía en los diferentes sistemas presidenciales, porque la censura puede lo mismo ser vinculante para el jefe de gobierno y verse, por tanto, obligado a remover al ministro o a los ministros censurados, o puede no serlo, y nada más significar una especie de sanción para aquel a quien se censura, y solo después de repetida la censura dentro de un cierto periodo con relación al mismo personaje, podría ser vinculante para el jefe de gobierno y tener que removerlo. En estos casos, también se dan circunstancias en las que el sistema puede prever que el presidente opte, en lugar de la remoción del censurado, por la disolución del Congreso y la convocatoria a un nuevo proceso electoral. Como ven, las variables son muchas, las formas de combinación de estos elementos son múltiples, pero cuando es esto lo que se da, esto es cuando la fuente de legitimidad sigue siendo la de la elección y la forma de ejercicio tiende a establecer vínculos con el Parlamento, estamos hablando de un sistema semipresidencial. Hablaríamos de un sistema semiparlamentario, cuando la fuente de legitimidad fuera el propio Parlamento, pero se propendiera a establecer mecanismos para la dificultad de la censura al gobierno, como ya comenté en el caso de Alemania. Pero evidentemente lo que se ha generalizado es el tema y el sistema del semipresidencialismo. ¿Cuál es el problema que subyace en este tipo de preocupaciones? ¿Por qué nos interesa a todos quienes trabajamos en instituciones políticas establecer las características de la forma de gobierno en cualquiera de las modalidades que he comentado con ustedes y con las múltiples variantes que cada una de ellas puede tener? Esencialmente porque, en particular en nuestro hemisferio, nos encontramos sujetos
a múltiples vicisitudes por lo que respecta al ejercicio del poder. Tenemos problemas significativos en cuanto a gobernabilidad, tenemos problemas agudos de corrupción y tenemos problemas vinculados con el ejercicio concentrado del poder que muchas veces derivan en formas autoritarias del ejercicio del poder. De manera que autoritarismo, gobernabilidad y factores desencadenantes de crisis como es el de la corrupción llevan a pensar con frecuencia acerca de cuál es el mejor esquema para organizar la forma de asunción y de desempeño del poder que garanticen gobernabilidad, que garanticen probidad en el desempeño de la función de gobierno y que garanticen eficacia, esto es, gobernabilidad. De aquí viene, pues, la discusión o el debate acerca de cuál de las formas de gobierno es la más aconsejable. Anticipo que en realidad no hay ninguna que pueda considerarse la más aconsejable con carácter universal. Cada sociedad tiene sus propios patrones de cultura y dentro de su esquema cultural, dentro de ese contexto, es dentro del que tiene que encontrar las formas de organización del poder político que garanticen el ejercicio de la democracia, la vigencia de las libertades públicas y de los derechos humanos que acompañan a la democracia, las formas de bienestar colectivo que constituyen uno de los elementos esenciales del Estado constitucional de nuestro tiempo y la operatividad en cuanto a la conducción del gobierno. Si vemos los antecedentes de los sistemas presidenciales y de los sistemas parlamentarios, podremos identificar no solo sus causas, sino también algunos de los problemas que han acompañado y acompañan todavía ese tipo de sistemas. El sistema presidencial, todos lo sabemos, surge en Estados Unidos y es comprensible que se haya buscado una forma de gobierno que le diera sentido a una república naciente. Justamente el primer debate que se dio en el Congreso de Filadelfia consistió en cómo organizar el gobierno sin que tuviera las características del monarca británico y que tampoco expusiera al país naciente a la anarquía. Ustedes recordarán que en la primera fase de la independencia de Estados Unidos, lo que se aprobó fue un esquema confederado. Conforme a la confederación, cada una de las 13 colonias adquirió la característica de un Estado soberano, independientes todos entre sí. Pero allí advirtieron justamente la debilidad de la estructura central, sobre todo por lo que concernía a sistemas impositivos y a mecanismos de defensa frente a potenciales enfrentamientos con países extranjeros. Pero también se comenzaron a dar dificultades de convivencia entre las propias colonias convertidas ya en estados independientes y soberanos, y se consideró que eso debilitaba al conjunto de los 13 estados de las 13 colonias. Es entonces cuando se convoca de nueva cuenta a otra reunión en Filadelfia y surge la Constitución actualmente en vigor y se diseña el sistema presidencial para contar así con un mecanismo de gobierno que le diera uniformidad a la conducción de la política, particularmente en lo que les interesaba, la relación extranjera y la conducción de un sistema fiscal homogéneo, nacional, vinculante para todos. Bien, al discutirse la naturaleza del gobernante, una de las ideas, por ejemplo, fue la de que hubiera un gobernador vitalicio. Se vio que la diferencia con un monarca consistía en que no habría sucesión dinástica y eso ya marcaba una distancia
que satisfacía algunas de las preocupaciones, pero no todas, porque también se consideró que quien tiende a ejercer una función con carácter vitalicio puede generar intereses que afecten a los de la colectividad. Y después de mucho discutir, se llegó a la decisión de que fuera un presidente singular, con un periodo de 4 años, no se fijó término para la reelección, y lo que se determinó, y fue lo que ocupó en mayor medida la discusión de las características del sistema presidencial, fue cómo elegirlo. Se discutieron todas las modalidades. Se dijo, vamos a ver, elección por el Congreso. Y se dijo, no, porque una elección por el Congreso resulta altamente divisiva. Una vez que se consiga la mayoría para uno, los que hayan quedado en minoría estarán permanentemente resentidos y podrán representar un elemento de discordia en el manejo y en la evolución general de los problemas del Estado. Se dijo, por otra parte, que también eso se prestaba a que en la negociación para la elección del presidente tuvieran mayor peso los estados que tenían mayor población y por ende mayor número de representantes en el Congreso, y eso invalidaría la posibilidad de que algún personaje originario de un estado con poca densidad demográfica ocupara la presidencia. Se vio también la elección directa, popular, mediante sufragio universal, y se vio igualmente que eso favorecería en cuanto al número de votos a los estados de mayor densidad demográfica. Otra modalidad que se examinó fue la de que cada una de las legislaturas se convirtiera en un congreso electoral y que del número que fuera designado presidente el que tuviera el voto del mayor número de congresos o de legislaturas de los 13 estados originarios. Y también se dijo que eso no convendría, porque representaría llevar a los congresos locales la simiente de la discordia y además tentarlos con la potencial corrupción. Otra modalidad que se les ocurrió discutir fue la de que el presidente fuera elegido por los 30 gobernadores o presidentes. Había dos que tenían el título de presidentes en los estados, y que esos 13 personajes eligieran al que fuera presidente de la República, de la Federación. Y alguien más dijo que eso tendría características semejantes a la de los grandes electores en el Imperio Romano Germánico, y que significaría una reminiscencia de carácter monárquico. Finalmente se desembocó en el esquema establecido, que está vigente todavía, y que consiste en que los ciudadanos voten por electores y los electores por presidente. ¿Cuántos electores? El mismo número que componen la suma de diputados y de senadores. De manera que cada estado tendría el número de electores equivalente al de sus diputados y senadores. De esta forma se consiguió un equilibrio y algo importante. El presidente era elegido, y lo sigue siendo, por vía indirecta, y por tanto no depende de la pluralidad de votos directos, de votos emitidos mediante la primera ronda electoral. Vimos, por ejemplo, que en el caso del actual presidente de Estados Unidos tuvo el número de sufragios electorales que le permitió acceder a la presidencia, aunque el número de votos fue 4 millones inferior al recibido por la persona que resultó derrotada, en este caso la candidata Clinton. Ese fue el modelo presidencial, adoptado originalmente por los países latinoamericanos, los primeros donde se establece el sistema presidencial fuera de Estados Unidos. En el caso de Europa, el primer sistema presidencial se establece en 1848, conforme a la Constitución Revolucionaria de ese año, y establecen un mecanismo distinto de elección. Allí sí
en Francia se adopta la elección universal, directa, para la elección de presidente. Y el primer presidente es Luis Napoleón Bonaparte. La Constitución impedía la reelección, pero cuando iba a terminar el periodo de Luis Napoleón, convocó un plebiscito para determinar si él podría ser considerado presidente de la República. El plebiscito tuvo dos etapas. La primera fue un referéndum estrictamente legislativo para reformar la Constitución, referéndum no previsto por la Constitución como procedimiento de reforma. Pero en el referéndum ganó la hipótesis de que fuera reformada la Constitución, solo que en el Parlamento no se tuvo la mayoría calificada para reformarla. Y entonces, cuando falló el referéndum, convocado sin fundamento constitucional, es cuando el presidente todavía desempeñando sus funciones, convoca al plebiscito para que sea la nación francesa la que determine de manera directa si desea que Luis Napoleón Bonaparte continuara siendo presidente de la República. Y ahí surge lo que se denomina presidencialismo plebiscitario. Plebiscitario porque es resultado de la elección de la pluralidad de ciudadanos de manera directa. Y es este patrón de presidencialismo el que se incorpora con rapidez en América Latina. Las dos únicas constituciones posteriores a ese plebiscito, que fue en 1851, que no acogieron el sistema plebiscitario, fueron la de Argentina de 1853 y la de México de 1857. Todas las demás constituciones, conforme fueron siendo promulgadas en diferentes países, fueron incorporando ya el sistema plebiscitario de elección directa de los presidentes. Y entonces se produjo un fenómeno muy peculiar, porque la Constitución americana establece que el poder ejecutivo reside al completo en el presidente de la República, pero un presidente no plebiscitario. Cuando ese mismo principio de titularidad al completo del poder ejecutivo, no compartida con un órgano colegiado llamado gobierno, ejercido o integrado por un gabinete, sino unipersonal, se combina con el criterio plebiscitario emanado del presidencialismo francés, se compone un tercer género, el género presidencial latinoamericano. ¿Qué propició esa modalidad? Lo que todos conocemos: concentración extrema del poder con una fuente de legitimidad que era el pueblo. Este problema lo advirtió con mucha claridad cuando examinó la Constitución de 1848 un jurista del siglo XX francés, Duguay. Léon Duguay dijo que lo peor que podría ocurrir en un diseño institucional eficaz era poner a contender dos formas de legitimidad popular, la del Congreso o Parlamento y la del presidente, y que eso siempre ocasionaría la prevalencia de quien tuviera mayor concentración del poder, el presidente. Por eso, en las subsiguientes constituciones francesas, el presidente dejó de ser elegido de manera directa y pasó a ser otra vez elegido de manera indirecta. Así lo fue todavía hasta la Constitución de 1958, la Constitución de la Quinta República, pero en 1961, 3 años después, Charles de Gaulle promovió una reforma constitucional para establecer nuevamente la elección plebiscitaria del presidente francés. Ahora veremos ese tema. El caso es que tenemos por lo mismo un sistema presidencial, un sistema parlamentario con características diferentes
Pero también tenemos sistemas presidenciales diferenciables, el sistema de cuño americano, el sistema de cuño francés y los que han resultado en América Latina. Esto por lo que hace el sistema presidencial. El sistema parlamentario. El sistema parlamentario surge en el proceso de desarticulación o de deconstrucción, para decirlo mejor, de las monarquías absolutas. Y la forma de deconstruir, esto es, de reducir algunos de los elementos que integran la monarquía absoluta, fue la conversión de la monarquía absoluta en monarquía constitucional. La forma de proceder a la monarquía constitucional fue precisamente la de incorporar una figura adicional a la del monarca, la del gobierno responsable ante el Parlamento. El origen se prolonga por mucho tiempo, se remonta hasta la Edad Media. Podemos trazar las primeras líneas en 1215 con la Carta Magna de Runnymede, donde ya se establece como condición para el pago de impuestos que estos fueran aprobados por el colectivo de representantes, en ese caso solo de la élite del poder, que eran los nobles y los eclesiásticos. Pero paulatinamente se incorporan también a esa decisión los representantes populares. Y por eso se habla de los comunes, y todavía la denominación comunes, Cámara de los Comunes, subsiste hasta nuestro tiempo, así como subsiste la Cámara de los Señores, de los Lores. Bueno, allí comienza un proceso de diferenciación que lleva mucho tiempo en Inglaterra, pero que se, de alguna manera, consolida, no se formaliza todavía, se consolida en 1715, entre 1715 y 1725, cuando accede al poder el señor Walpole, y ya tiene las características de un primer ministro, de un primus inter pares. Eran todos iguales, todos pares, los integrantes del gabinete, del Consejo del Rey, pero había uno con el que el rey despachaba y a través del cual emitía o transmitía mensajes. Y ese fue designado convencionalmente primer ministro. Y digo convencionalmente, y digo también que no fue formalizada la estructura del gabinete ni del primer ministro, porque si esto fue en 1725, tuvo que llegar el siglo XIX, un siglo después, para que por primera vez en el periódico oficial de la Cámara de los Comunes, en 1660, se hiciera referencia al primer ministro. Y no fue sino hasta 1911 cuando una ley recogió la figura expresa de primer ministro. Pero lo importante es el funcionamiento de la institución. Sí, viene funcionando desde el siglo XVIII, con características muy semejantes a las que hoy le conocemos, pero con una circunstancia. Paulatinamente, las facultades del primer ministro se han venido incrementando, de manera que ha habido una clara presidencialización del sistema parlamentario británico. Una de las formas más conspicuas de identificar esa concentración del poder en el primer ministro consiste en el derecho a declarar la guerra. Todavía en el año 45 se recuerda que la declaratoria de guerra hecha por el rey fue discutida también en el Parlamento. Pero los actos bélicos en los que o los episodios bélicos o las incursiones armadas en las que ha participado Inglaterra con posterioridad a esa fecha, en su mayoría han sido resueltas directamente por el titular del gobierno, el primer ministro. El caso crítico se planteó cuando se dio la invasión
y la guerra con Irak. Y allí surgió, por lo mismo, una demanda de revisión de las facultades del primer ministro y se formó una comisión de revisión de la estructura del gobierno en el año 2011, hace apenas 9 años. El resultado de esa comisión indica que está en proceso de ajuste el sistema parlamentario británico. Por una parte, se plantea regular las facultades del primer ministro, que hasta este momento siguen siendo de carácter consuetudinario, las determina la costumbre y la convención política. Y por otra parte, está planteado también por parte de la recomendación que formuló la Comisión Parlamentaria integrada en 2011, de que el primer ministro en algún momento sea elegido popularmente. Como ven, se trataría de un giro o de un viraje, no sería un giro porque no es una vuelta de 360 grados, sino es simplemente un viraje, en el sentido de darle al primer ministro las características de elegibilidad muy semejantes a las de un presidente. Esto significa, pues, que el sistema británico está en movimiento como lo está el sistema presidencial estadounidense. Como dije a ustedes, no se preveía en el sistema presidencial estadounidense que el presidente fuera reelegido. Pero George Washington estableció por vía consuetudinaria que solo hubiera una reelección. Esto se tuvo que modificar ya en la práctica constitucional después de que el presidente Roosevelt fue reelegido sucesivamente por 3 veces, y fue en 1951 cuando se modificó la Constitución para establecer ya formalmente que solo habría una posibilidad de reelección para los presidentes. Washington había actuado con el espíritu de lo que en ese momento dominaba la discusión republicana, que era el ejemplo de Cincinnato en el siglo V a.C. en Roma, que había sido un dictador que había renunciado al poder. En los años previos, los años inmediatos, no previos sino inmediatos a la Guerra de Independencia, se formó la Sociedad de los Cincinnatos en Estados Unidos. El presidente de esa sociedad desde 1781 fue Washington, y cuando fue elegido en 1789, él ya traía esa impronta de que el poder debe ser ejercido de manera temporal. Bien, esta temporalidad también interesa a los ingleses, y por eso advierten que la permanencia indeterminada en el poder de los primeros ministros no corresponde a los intereses democráticos de renovación en el mando. Por tanto, están pensando, repito, en cuanto a la elección popular del primer ministro, que también tenga un periodo determinado en cuanto a sus posibilidades de ejercicio de la función. Pero voy ahora a los otros sistemas, a los que se llaman semipresidenciales o semiparlamentarios. Los antecedentes de estos sistemas son múltiples. La figura que nosotros tenemos e identificamos en mayor medida en este sentido es la que resulta de la Constitución francesa de 1958. Pero desde el siglo XIX encontramos elementos que ya apuntan en esa dirección. La Primera República Española estableció esa práctica, justamente la práctica de un sistema mixto o de un sistema presidencial parlamentario. No llegaron a tener constitución en 1874, pero sí un proyecto de constitución. Y en la práctica constitucional, mientras se discutía la constitución que finalmente no dio tiempo de aprobar, lo que existió fue un presidente elegido popularmente, un primer ministro responsable ante el Parlamento.
La elección popular se había planteado como una opción, por supuesto, en la Constitución. El primer presidente fue designado también en lo de 1861, fue el que se adoptó con posterioridad en 1920 y luego se refrendó en la Constitución de 1933, y sigue vigente en la actualidad. En Perú existe la figura del gobierno y del jefe o premier, jefe del gabinete o premier, como también se le llama de manera convencional. Pero hubo otros ejemplos. Cuando se da la caída de la monarquía Braganza en 1910 en Portugal, la Constitución de 1911 establece la existencia de un presidente elegido popularmente con un gobierno colectivo o colegiado responsable ante el Parlamento. Este mismo modelo se adopta en Finlandia en 1919. Es muy semejante al de la República de Weimar, diseñado por Hugo Preuss y Max Weber, en el que el pensamiento avanzado parlamentario de Weber y de Preuss tuvo también en cuenta la necesidad de estabilizar una república naciente después de una monarquía absoluta como la que se había dado en Prusia primero y luego en la Alemania unificada. Los ejemplos pues estaban ya latentes, estaban presentes, pero no habían tenido, en unos casos por la perentoriedad con la que se aplicaron, en otros casos simplemente porque fue un fracaso el de la Constitución de Weimar, pero debido no a la forma de estructurar el poder, sino a las condiciones de posguerra de la Alemania, de la primera posguerra mundial, a tal punto que en los primeros años de la existencia de la Constitución alemana, los gobiernos tenían apenas una duración de meses, si bien la presidencia del primer presidente, Friedrich Ebert, fue estable. La presencia de los gabinetes que él tuvo que designar y con los que gobernaba, de acuerdo con la fluctuación de las mayorías en el Parlamento, fue muy dinámica, fue una velocidad de cambio constante, pero repito, Weimar no constituye un caso de estudio para la estabilidad de los sistemas, porque la inestabilidad venía fundamentalmente de la desorganización social y sobre todo de las graves carencias económicas que acompañaron a Alemania durante la primera posguerra. Concluiré en 5 minutos solo para referir que en la actualidad, en el caso de nuestro continente, las características de nuestros sistemas presidenciales son muy semejantes a las que pueden ser caracterizadas como de sistemas semipresidenciales. Por lo menos hay niveles embrionarios y en algunos casos muy desarrollados que orientan hacia ese semipresidencialismo. Por lo que respecta a qué caracteriza o qué contienen esas constituciones que tienen esos elementos semipresidenciales, esencialmente incluyen la presencia de gobiernos, de la figura del gobierno integrada por ministros. Esto es, no se repite el artículo 2 de la Constitución americana en el sentido de que el poder ejecutivo recae exclusivamente en una sola persona. Es el caso de México, pero ya no es el caso en la mayor parte de las constituciones de nuestro continente. Por otra parte, tiende a establecerse la responsabilidad de los ministros ante los parlamentos o congresos. No está diferenciada todavía una doble figura, la de la ratificación de los integrantes del gabinete o del gobierno o la de la confianza de los integrantes del gabinete o gobierno. Hay una diferencia entre ratificar y otorgar confianza. La ratificación es simplemente la constatación por parte del Congreso de que una persona propuesta para desempeñar un cargo en el gabinete reúne los requisitos establecidos por la Constitución y la ley.
En el caso de la confianza, se trata de una expresión de parte del Congreso que puede ser revocada. La ratificación no, porque una vez que se confirma que se reúnen los requisitos, solo que sobrevenga una información que denote que alguno de los requisitos correspondía a una información alterada, entonces puede darse la modificación de esa decisión. En el caso de la confianza se trata de una expresión política relacionada no con la persona, sino con el programa que esa persona como ministro o ministra va a cumplir. Eso se hace revocable y por tanto es confianza y no ratificación. Y esa revocación se llama censura. A estos elementos se acompañan otros: la presencia de los ministros en los debates parlamentarios, la posibilidad de que se les hagan preguntas, de que atiendan interpelaciones. Inclusive hay casos en nuestros sistemas constitucionales que permiten la disolución de los parlamentos o de los congresos cuando se dan diferendos entre gobierno y concretamente entre presidente y Congreso, y la emisión o formulación de una moción de censura por parte del Congreso con relación a un gobierno o a algunos integrantes del gobierno puede dar lugar a que se responda por parte del presidente con la disolución del Congreso. Termino, me pasé ya un par de minutos, voy a terminar en 2 minutos más, diciendo que nuestros sistemas presidenciales pueden ser clasificados, por lo menos es una clasificación personal, como sistemas presidenciales tradicionales, sistemas presidenciales transicionales y sistemas presidenciales democráticos. En el caso de los tradicionales son aquellos que siguen vinculados al esquema estadounidense de concentración del poder y al esquema bonapartista de legitimidad plebiscitaria, y siguen por tanto actuando de manera concentrada en cuanto al poder y muchas veces con visos autoritarios. Son transicionales los que han incorporado elementos provenientes o de oriundez parlamentaria, como los que ya mencioné, que permiten una interacción fluida, o por lo menos intentarla así, entre gobierno y Congreso, pero en los cuales, por eso son transicionales, el enunciado normativo todavía no coincide de pleno con la normalidad constitucional o con la normalidad política. De manera que norma y normalidad caminan por vías separadas, si bien la norma contiene ya elementos progresivos significativamente democratizadores. Y son sistemas presidenciales democráticos aquellos en los cuales la norma y la normalidad fluyen por una misma ruta, de manera que las previsiones constitucionales se traducen en conductas apreciables u observables en la vida cotidiana del Estado y en la gestión de los asuntos públicos. Este es el panorama muy general. Por supuesto, se trata de temas que dan lugar a muchísimas otras disquisiciones y que tienen muchísimas peculiaridades. He tratado de presentar ante ustedes solo un boceto de lo que son los grandes sistemas presidencial y parlamentario y las nuevas formas de expresión que tienen estos dos sistemas en este mestizaje que está resultando muy fecundo, por lo menos en la experiencia latinoamericana. Muchas gracias por su paciencia y me pongo a sus órdenes si es que habrá, como entiendo está prevista, una posibilidad de intercambio de puntos de vista. Muchas gracias. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Feliz de estar con ustedes, Hermógenes. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti. Gracias a ti. Y perdón por haber rebasado 5 minutos el tiempo asignado. No, al contrario, queríamos seguirte oyendo. Gracias. Bueno, Diego, hay unas preguntas que han formulado algunos de los participantes que se van a realizar a través de mí. La primera pregunta se refiere a cuál sería el mejor o el sistema más adecuado para
satisfacer las necesidades sociales y la protección de los derechos fundamentales. Con todo gusto. Bueno, allí las respuestas se tendría que dar en cada uno de los contextos donde el problema se quisiera resolver. Sobre esto debemos tener en cuenta dos hipótesis interesantes. Una, la que plantea Dieter Nolen, de que la norma debe ser estudiada en su contexto, y otra, la que plantea Peter Heberle en cuanto a la relación entre norma constitucional y cultura. Lo que nos interesa a quienes formamos parte de esta vocación jurídica, que somos los que estamos aquí presentes en este curso, es encontrar los diseños adecuados para que las aspiraciones legítimas de democracia y de bienestar, de equidad y de justicia puedan ser satisfechas. ¿Cómo hacerlo? Lo más importante, y aquí va una recomendación para todos aquellos que se interesen por los diseños institucionales. Lo que interesa no es tener o construir poderes limitados, sino poderes equilibrados. Estamos formados en esa tradición que viene de Montesquieu, de los poderes divididos o separados. Y sí, era importante en ese momento, cuando se planteaba el ejercicio de un poder naciente de la sociedad frente al poder del monarca absoluto, separar los poderes. En nuestro tiempo lo que importa es que los poderes estén coordinados, que los poderes cooperen, pero que los poderes estén diferenciados para no confundir los roles o papeles, y que los poderes sean todos responsables. Un sistema equilibrado de responsabilidades, que no quiere decir obstáculos. No se deben entender los controles como obstáculos, sino simplemente como formas de corroboración de que nadie excede aquello que tiene atribuido, pero que tampoco nadie omite aquello que tiene la responsabilidad de llevar a cabo. Digamos, estas son expresiones muy abstractas, pero ¿cuál es el mejor sistema? Bueno, el mejor sistema es ese, el que se adecue a la defensa de las libertades, al progreso y consolidación de la democracia, a la garantía de la igualdad y de la equidad, y al que ofrezca, por supuesto, condiciones de bienestar, que son esenciales en un sistema democrático. Muy bien. Una segunda pregunta se refiere a la forma en que se determinan los electores, es decir, aquellos que tienen la facultad de elegir al presidente de los Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Muy bien. En Estados Unidos los ciudadanos votan por el partido y el candidato de su predilección, y ese voto es recibido de manera directa por quien figura en la misma planilla como el representante, digamos el elector, que va a concurrir al colegio de electores. En cada estado hay un número determinado de electores. El candidato que obtiene el mayor número de votos en ese estado recibe la totalidad de sus electores, a menos que en algún estado se prevea que se dividan los votos y se asigne la mayoría al candidato que haya ganado y la minoría al candidato que haya quedado en segundo lugar. En Estados Unidos no hay legislación nacional o federal de carácter electoral. Cada estado tiene su propia legislación, y por eso todavía subsisten algunos, por lo menos un par de estados, donde la asignación de los electores se da en función de mayoría y minoría, pero son muy pocos los casos que subsisten y tienden a desaparecer. En este momento, lo que ya podemos ver, bueno, esa es una discusión que se ha dado internamente en los estados, pero lo que vamos a ver en el colegio electoral es que cada estado va a aportar un número de electores para el candidato que gane la elección en ese estado, con independencia de que haya sido por una mayoría significativa o no. Esto es lo que explica que, por ejemplo, en un estado como California, un candidato demócrata, o como Nueva York, un candidato demócrata tenga
más votos que un republicano por mucho, y por eso sumó la candidata Clinton más votos populares que votos electorales. Pero finalmente, si un candidato gana con una diferencia pequeña, pero gana, se lleva la totalidad, y se lleva la totalidad, por ende, de los votos electorales, esos son los que suman en el colegio. Una discusión que en el colegio electoral, una discusión que se dio en el caso de Estados Unidos es que la reunión de los representantes, es decir, de los electores, que corresponde, como dije, a la suma del número de diputados más senadores, se planteó la discusión de si en la reunión del colegio electoral un elector podía cambiar su voto por mayoría y podía emitirlo por otro candidato que no había sido el de la mayoría en su estado. Esta es la parte a la que me refería cuando dije que algunos estados permiten que los electores voten por otro candidato que no sea el mayoritario. Pero fue entonces cuando la Suprema Corte dijo que no, que lo que se tenía que aplicar, con independencia de lo que la legislación estatal dijera, era la totalidad de los votos de los electores debía darse en favor del candidato a la presidencia que hubiera obtenido el mayor número de votos en ese estado. Esto es lo que hace muy complicado el sistema americano. Ya ha habido 5 presidentes que no han obtenido mayoría en los votos populares, pero sí han obtenido mayoría en el colegio electoral. Muy bien. Una tercera pregunta se refiere a que cuál sería el sistema más idóneo en este siglo XXI para elegir al gobierno y al parlamento, sin dejar de lado los modelos existentes en cada región en la actualidad. No sé si se repite la pregunta o... Yo creo que se parece mucho a la primera pregunta, pero si se plantea en este caso solo como referida a la forma de integración o elección del Congreso, que quizá fuera ese el sentido. Tampoco es posible establecer un mejor modelo para todos los casos, pero digamos que como una regla general, el modelo más adecuado, por lo menos el que se debe buscar o al que se debe acercar cada sociedad, es aquel en el que la sobrerepresentación de la mayoría y la subrepresentación de la minoría no sean tan extremas. Veamos el caso de Estados Unidos y el caso de Inglaterra. La forma de elección de diputados en uno y otro país es por mayoría directa. ¿Y esto qué significa? En el caso de Inglaterra, por ejemplo, gana el que más votos tiene en cada distrito. Esto significó que en un momento determinado, un tercer partido, que es el minoritario, el Partido Liberal, llegara a tener 23% de los sufragios, pero solo el 5% de los lugares en la Cámara de los Comunes, porque siempre quedaba en el tercer lugar o en el segundo lugar y pocas veces en el primero. Solo tenía diputados cuando quedaba en primero, pero todos los votos recibidos para los segundos y terceros lugares no contaban. Algo semejante pasa en Estados Unidos, aunque ahí no hay la fragmentación. Digamos, los partidos están bastante más identificados. Son básicamente 2, aunque a las elecciones concurren muchos electores, muchos candidatos más. ¿Qué mecanismos de corrección se han puesto? Existen 2, o un sistema de representación mayoritaria simple, como es el americano y el británico, o un sistema de representación proporcional exclusivo, o un sistema que combine el sistema de representación mayoritaria o de elección mayoritaria y el sistema de representación proporcional. Es el primer modelo que se adoptó con estas características fue en Alemania, y sobre ese modelo alemán se han desarrollado muchas variantes que permiten que el partido con mayor impronta electoral no tenga una sobrerepresentación significativa y que los partidos de baja impronta electoral no queden excluidos de la participación en el Congreso. Digamos, si se encuentra esa intersección que permita reducir la sobrerepresentación y atenuar la subrepresentación, se tendrá el mejor sistema electoral posible para el Congreso.
Una quinta pregunta. Me gustaría saber si ha existido algún tipo de gobierno colegiado en que están presentes los dos representantes que más votos obtuvieron en elecciones, y su opinión sobre si sería eso prudente en un sistema democrático como el nuestro. Bien, eso a lo que se refiere es a las posibilidades de los gobiernos de coalición. Sí, los gobiernos de coalición existen por definición en los sistemas parlamentarios y se están extendiendo a los sistemas presidenciales. Es una forma más de parlamentarización de los sistemas presidenciales. No necesariamente se debe incluir o se incluyen en los gabinetes de las coaliciones en los sistemas parlamentarios y presidenciales, en los sistemas presidenciales a los líderes de la oposición, si bien esto sí ocurre en los sistemas parlamentarios. Lo acabamos de ver, por ejemplo, en el caso de España, donde uno de los líderes del partido, o el líder del partido con el que se estableció la coalición, el señor Iglesias, forma parte del gabinete, y no solo parte del gabinete, sino es el segundo vicepresidente. En los sistemas presidenciales, los gobiernos de coalición se forman efectivamente con integrantes de la mayoría y de las minorías, o por lo menos de una de las minorías, para hacer entonces combinados mayoría en el Congreso. Allí puede o no formar parte, o de esa coalición puede o no formar parte, el líder del partido contendiente, pero puede muy bien no estar presente en la coalición. Las coaliciones han sido una de las formas más constructivas para la consolidación de las democracias y sobre todo para la gobernabilidad de los sistemas, porque es la manera de construir mayoría, no a título de trueque de posiciones, de un do-des, sino un dando y dando, sino de concertar un programa político convenido entre las fuerzas que hagan mayoría en el Congreso, y por tanto se tiene apoyo para la legislación y para la provisión de recursos financieros y presupuestales para la realización de ese programa. Otra pregunta se refiere a si podría sintetizar los problemas esenciales que en la actualidad se reflejan en los sistemas de semipresidencialista o presidencialista. Por definición, no hay sistema perfecto. Así como el sistema presidencial tiene ventajas y desventajas, el parlamentario ventajas y desventajas, también los semipresidenciales lo tienen. Una de las mayores objeciones que se hacen es que en la integración de las coaliciones, por ejemplo, a lo que me acabo de referir, lo que acaba por aplicarse como política o programa de gobierno no es lo que ofreció en concreto ninguno de los partidos considerados de manera aislada, sino una combinación de los elementos que resultan de quienes llegan a concertar esa coalición. Digamos, esa es una de las desventajas. Pero hay que tener en cuenta que los mandatos que reciben los elegidos como representantes de la nación son mandatos representativos, no son mandatos vinculantes, de manera que la posibilidad de que el mandatario, el que recibe el mandato del pueblo, de la sociedad, del elector, del ciudadano, llegue a acuerdos con otros representantes para un programa diferente de aquel que se puso a consideración del electorado, está procediendo de acuerdo con las facultades que le da la Constitución y de acuerdo con el sentido del voto que emitió el ciudadano. Repito, lo que elegimos son representantes que no están vinculados a un proyecto específico determinado por los electores. La última pregunta se refiere a si las causas de las deficiencias que se advierten en nuestros sistemas, algunos de los que tú has mencionado, por ejemplo, el tema de la corrupción, la deficiencia en la protección de los derechos fundamentales. Entonces, la pregunta es
si se trata de causas atribuibles a la estructura de orden normativo, o si se trata de si la causa está en malas prácticas, es decir, no atribuible a la propia estructura del sistema, o si son mixtas las causas, y cuáles de estas dos causas, si fueran mixtas, tiene mayor peso, mayor incidencia en las dificultades que en la actualidad nuestros países están padeciendo. Desde mi punto de vista, desde luego, este es un tema muy controvertido y la exploración de las causas de la corrupción no ha concluido. Es un tema acerca del que se está siempre reflexionando. Ahora mismo, el profesor Antonio María Hernández de Argentina y yo estamos coordinando un volumen justamente para examinar diferentes experiencias y cómo se ha combatido la corrupción en diferentes lugares. Pero lo que vemos en este momento como una gran constante es eso, la corrupción. ¿Cuál es una de las características que están presentes en los sistemas donde se registran los mayores niveles de corrupción? Miren ustedes, yo les sugiero que hagan un doble cotejo. Que vean, por ejemplo, el índice de corrupción de Transparencia Internacional, que hace un índice muy escrupuloso, muy bien diseñado y que lo publica cada año. Si ustedes lo cotejan con el índice, por ejemplo, otro muy bueno, el de democracia, de la revista Economist, y ponen en paralelo los países más corruptos, vaya, la lista, la relación de países corruptos frente a la lista o la relación de países democráticos, verán que entre mayores son los estándares democráticos, menores son las incidencias de corrupción. De manera que sí hay una relación muy directa que se puede corroborar empíricamente. Y digo empíricamente porque son dos niveles de indicadores muy bien elaborados, muy pulcros, muy precisos. Si vemos estas dos correlaciones, encontraremos que sí hay una incidencia de concentración del poder o ejercicio autoritario y corrupción, o de democracia y de cumplimiento de estándares éticos de carácter público. Por lo mismo, no debemos considerar ni caer en esa trampa que muchas veces nos tienden quienes quieren mantenernos en la corrupción y dicen que los problemas de corrupción son estructurales o que son culturales, como si ya estuviéramos predestinados y tuviéramos el sino de la corrupción ciertos países del mundo. Esto no es cierto, esto no es así. En cambio, si nos esforzamos por corregir el ejercicio del poder y lo hacemos menos concentrado y más responsable, vamos a encontrar que los niveles de corrupción disminuyen. Una trampa consiste en no darle derechos a las minorías parlamentarias. Una de las características de un sistema democrático es que la minoría gobierna y la minoría controla. En nuestros sistemas, por lo general, el que gobierna se autocontrola y evidentemente ya sabemos que ese autocontrol suele resultar en el mayor número de los casos fallido y por eso no se contiende eficazmente con la corrupción. De manera que hay que tener confianza y considerar que si avanzamos en la democracia, la corrupción retrocederá de manera proporcional. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la conferencia, muy bien estructurada, muy bien didáctica. Muchísimas gracias por las respuestas a las preguntas. Muchísimas gracias igualmente por haber aceptado nuestra invitación para la Escuela Nacional de la Judicatura para la Comunidad Jurídica de la República Dominicana. Esto constituye un gran aporte, una disertación donde ha quedado muy bien diferenciadas las características de los distintos sistemas de gobierno, lo cual inclusive nos permite a nosotros pues reflexionar sobre nuestras fortalezas y nuestros
digamos, nuestras debilidades. De manera que en nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura te reiteramos las gracias y bueno, que esta no sea la última vez que estemos compartiendo en el ámbito académico y bueno, esperemos que esto también, que la vacuna llegue y que podamos volver a aquella normalidad que teníamos, donde podíamos vernos de cerca o más de cerca. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Hermógenes. Muchas gracias a todos por haberme dado este tiempo y haberme brindado su generosa hospitalidad. Muchas gracias al doctor Suárez nuevamente. Gracias a Ninosca por el apoyo técnico que me dio para poder establecer este enlace. Pero sobre todo, Hermógenes, hago votos porque efectivamente pronto nos podamos dar un abrazo personalmente cuando volvamos a la vieja normalidad, que es la que todos queremos para el futuro, y no la nueva normalidad que sigue siendo muy angustiosa. Por otra parte, quiero decir que fue para mí un verdadero privilegio y que en cuanto me hiciste esta invitación, no lo dudé un momento, porque es un privilegio estar con colegas a los que respeto, quiero y admiro. La tradición jurídica dominicana es ejemplar. Lo que se hace con las instituciones, particularmente con las vinculadas a la impartición de justicia, es toda una escuela de gran respetabilidad y es una tradición que todos aplaudimos y reconocemos. Estar al lado de ustedes es un privilegio, reitero, que agradezco con mucha sinceridad. Muchas gracias y hasta muy pronto. Sí, aprovecho, Diego, porque te mandan saludos tus colegas de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Algunos no están en el sistema porque se conectaron de manera individual, de manera particular, como es el caso, que me lo reitera, de Antonio María Hernández, que te manda saludos. Muchas gracias. Bueno, es eso. Pues un abrazo para todos los colegas de Argentina, para todos los colegas del continente y muy especialmente para los colegas de República Dominicana y en este caso encabezados por ti, Hermógenes, con todo afecto, con toda emoción. Les digo que ha sido para mí un momento muy grato. Gracias a todos por su presencia y su paciencia. Abrazos. Muchas gracias.